Bienvenidos una vez más a este encuentro de escuela de oración. Le damos muchas gracias al Señor que nos permite una vez más reencontrarnos para hablar de las cosas de Dios. Bien, vamos a darle muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Te damos gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, el oportuno socorro, Dios, que necesitamos, Señor. Gracias, Dios, gracias porque tú eres grande, poderoso. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el fiel y verdadero, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente Dios, el Dios de toda carne, el Dios de toda la humanidad. No hay otro Dios fuera de ti, Señor. Te damos muchas gracias porque tu poder y tu gloria se manifiesta en nuestras vidas, en todo lo que hacemos para ti. Por eso podemos entregar, Señor, esta clase a ti y pedirte que nos guíes, que nos lleves, Señor, por el camino que tú quieres que nosotros recorramos. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Rey de Gloria. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos en el tema 5 del nivel 3 de la escuela de oración, que es el de guerra espiritual. Este tema 5, trata sobre el campo de la batalla de la mente. Nuestra mente es uno de los mayores elementos que debemos controlar para ser efectivos en la guerra espiritual. La mente, el enemigo la manipula, la puede manipular, la puede utilizar, porque en nuestra mente los pensamientos van y vienen, y eso lo tenemos que llevar cautivo a la obediencia a Cristo, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, en nuestra mente podemos crucificar la carne para no darle gusto al enemigo. Nuestra carne se entiende con el enemigo, mas nuestra carne la podemos controlar a través del Espíritu Santo. El Espíritu controlando la carne. La carne coopera con el enemigo si nosotros hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, como dice en Romanos 8:13, pues si morimos más, vamos a leerlo aquí, que tenemos la cita exactamente, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, nosotros debemos estar guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 12:1 dice que nosotros podemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Y Romanos 6:2 nos dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, la carne, ella no se arrepintió, ella lo que quiere es seguir haciendo lo que hacía el viejo hombre. Ella no se sujeta al Señor. Nosotros, a través de nuestro espíritu renacido, podemos sujetar nuestra carne. Nosotros no podemos dejar que las cosas que nos gustan las vamos a hacer sin tomar en cuenta si eso es agradable o no al Señor. Nuestra mente carnal entonces debe ser sometida al Espíritu Santo. Por el pecado no se ora, el pecado se confiesa, se deja de practicar, y a través de la oración nosotros vamos entonces a mantenernos en comunión íntima con el Señor. ¿Qué hizo el Señor cuando le llevaron a la mujer adúltera? Dice, mujer, ¿dónde están los que querían apedrearte? No, no había nadie. Nadie de los que vino y le trajo la mujer adúltera estaba para apedrearla. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te voy a culpar. Yo tampoco te culpo. Vete y no peques más. El pecado nosotros lo confesamos, nos arrepentimos, pedimos perdón, recibimos el perdón y ya no tenemos por qué seguirlo practicando. Entonces, la guerra espiritual no es momentánea ni emocional. La verdadera guerra espiritual tiene que ver con una condición mental y compromiso a larga duración. Es una determinación, es un compromiso en nuestra actitud mental
y espiritual. Espiritualmente hemos sido renacidos y amamos al Señor. Ahora, antes no le buscábamos, ahora amamos al Señor, le buscamos, nos encanta estar en la congregación, nos encanta estar con los hermanos, leer la palabra. Las cosas espirituales de Dios son las que nos atraen más. El apóstol Pablo era atacado por un emisario de Satanás y le pidió al Señor que se lo quitara. ¿Y qué le contestó el Señor? En 2 Corintios 11:9, que su gracia es más que suficiente. La gracia del Señor es más que suficiente para libertarnos de lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las circunstancias de oposición, las circunstancias de oposición del enemigo van a devenir entonces a que nosotros querramos hacer cosas que hacíamos y que no debemos hacer. Una mente convencida y renovada por la palabra de Dios no busca sino detener al diablo. Una mente renovada no tiene nada del enemigo. En 2 Corintios 4, del 7 al 9, nosotros dice la palabra: este tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados, mas no angustiados, derribados, mas no destruidos, en apuro, mas no desamparados. Estamos perseguidos, pero no desamparados, en apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo nunca razonó el fracaso. Él no decía, bueno, ¿qué me pasó esto, por esto, por esto? No. Pablo, él no miraba las imposibilidades. Él las miraba no las miraba como obstáculos. Él las miraba como oportunidades para glorificar al Señor y manifestar su dependencia de Dios. Que en esa dependencia estaba su victoria, en esa dependencia estaba su caminar por Dios. Y es lo que nosotros vivimos cada día. Si nosotros no dependemos del Señor, ¿de quién estamos dependiendo? 2 Corintios 8, del 16 al 18 dice: no permita que la oposición del enemigo te detenga. Vamos a ver 2 Corintios 8, del 16 al 18. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, e hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en 2 Corintios, esto es Romanos 8, del 16 al 16. 2 Corintios 8, del 16 al 18, nos dice lo siguiente. Nos dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de nosotros, en este caso está refiriendo a Tito, la misma solicitud por vosotros. Hay una solicitud, hay una solidaridad que Dios pone en nuestros corazones, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Hay una situación allí con Tito que fue resuelta por la disposición que Dios pone en el corazón de Tito. Entonces, tu dedicación, tu separación para el Señor es tu mayor defensa. Nosotros estamos defendidos por Él, dispuestos por Él, guardados por Él. Él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón. Y esa mayor defensa con el enemigo es cuando nos dedicamos y nos separamos para Dios. Paraliza al diablo lo que dice Gálatas 2:20. En Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y que se entregó a sí mismo por mí. Esa condición sólida, espiritual, mental, es la que Dios nos da. Esa mente renovada por la palabra de Dios es la que nos va a dar la victoria en todo lo que hagamos. Tenemos entonces que el alma del hombre
debe vivir por fe. En el alma sabemos que encontramos los cinco sentidos: lo que oigo, lo que veo, lo que huelo, lo que hablo y lo que toco. Y además está la mente, las emociones y la voluntad. Esa es el alma del hombre, es la parte del hombre natural, ¿verdad? Del hombre no renovado. Y el entendimiento racional y el conocimiento de los sentidos que Satanás quiere utilizar para controlar. Si nosotros vamos a razonar las cosas, las razonamos de acuerdo a la palabra de Dios. Si usamos nuestro razonamiento para justificar nuestra carne, ahí estamos en problema. Segunda de Corintios 5:7 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 5:7 dice: por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nuestros sentidos tienen que estar entonces rendidos a la dirección del Espíritu Santo, a la dirección de Dios, y a la dirección de nosotros mismos. Nosotros no podemos estar viendo lo que nosotros queremos o tocando lo que queremos, o no. Eso está permitido por Dios, eso da gloria a Dios. ¿O qué es lo que voy a lograr con eso que voy a ver? Con lo que voy a ver, con lo que voy a hablar, con lo que voy a degustar, cómo me voy a mover en mi mente, en mi voluntad y en mis emociones. Entonces, ¿cuáles gustos, cuáles intenciones, cuáles propósitos y cuáles deseos son los que yo tengo? Y eso tiene que ver con la voluntad del hombre, otra parte del alma. En el caminar con el Señor, esa voluntad ha sido quebrantada. Nuestra voluntad ha sido quebrantada, porque ella lo que tiene es prepotencia, autosuficiencia, egoísmo. Eso eran las características del viejo hombre, del hombre no renacido, del hombre no justificado por el Señor. En Lucas 9, 23 a 24 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa palabra es maravillosa, porque el negarte a ti mismo es lo que te va a permitir seguir al Señor. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa del Señor la salvará. Porque el que quiera salvar esa vida por sí mismo no necesita a Dios. O sea, yo quiero hacer las cosas a mi manera, pues no necesito a Dios. Con egoísmo, con prepotencia, con arrogancia, porque yo solo soy la que sé qué es lo que hay que hacer. El Señor te dice que es su vida, la vida de Él, la que muestra la gloria de Dios en tu vida, en tus emociones, en tu estado anímico. Los sentidos físicos del cuerpo, entonces en Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, nuestra alma tiene que ser revestida, vestida del nuevo hombre creado según Dios, la nueva creación que está en nuestro espíritu renacido. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. El enemigo conoce lo importante que es la mente del hombre, es el centro estratégico para la guerra espiritual, pero la condición de la mente, si es hostil, rebelde a Dios, pues así nace el hombre. El hombre natural nace hostil y rebelde a Dios, pero nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es aquí entonces donde entra en acción la palabra de Dios y nuestra mente cedida y controlada por el Espíritu Santo, y no por fortalezas mentales que el enemigo usa para que los planes de Dios no se cumplan.
¿Qué es una fortaleza? Bueno, una fortaleza son las murallas, ¿verdad?, que se ponían en el Antiguo Testamento. Veíamos cómo los pueblos se protegían del enemigo poniendo murallas de piedra que eran conocidas como fortaleza. ¿Y cuáles pueden ser esas fortalezas mentales en nuestra vida? Pueden ser patrones de pensamiento, ideas que gobiernan, que no gobiernan en la comunidad, en el mundo, en donde nosotros que las traemos de nuestro pasado, y esas fortalezas no son de Dios, son fortalezas satánicas. Esas fortalezas satánicas son a las que se refiere Pablo cuando en 2 de Corintios 10:5 dice que no podemos estar sirviendo a las cosas de la carne, sino derribar esas fortalezas, esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios son fortalezas que no nos convienen, son fortalezas satánicas y a las cuales las tenemos que derribar. El Salmo 18:2 nos da una orientación sobre lo que son las fortalezas de Dios, porque la fortaleza también es de Dios, ¿verdad? Son fortalezas, son fuentes de protección y defensa contra el diablo. Si tú dejas que tu pensamiento y tus deseos controlen tu mente, sabiendo que son deseos, imaginaciones que no son de Dios, pues ahí se van a formar fortalezas. Pero lo más importante es la fortaleza de Dios, que son las fuentes de protección y defensa contra el diablo. El Salmo 18:2 nos dice lo siguiente. Es muy importante porque ¿quién es el Señor? Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre fuerte. Con Él no hay nadie que pueda venir contra nosotros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Salmo 18:2 nos dice lo siguiente: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu imaginación? Efesios 4, del 22 al 32, dice que nos agarremos verdaderamente, que nos renovemos, en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué nos tenemos que despojar? Bueno, nos tenemos que despojar de la mentira, de las palabras corrompidas, de la ira, del robo, perdonar. ¿Qué cosas estás acariciando? ¿Qué cosas no has dejado, no has entregado en las manos del Señor? Que podamos decir, como dijo Jesús en Juan 14:30, no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada de mí. El enemigo no tenía nada de Jesús. Nada, Jesús no había pecado, no tenía nada que el enemigo viniera a sacarle en cara y a decir si tú, cuando lo tienta, Jesús le dice, solo a tu Dios servirás y Él solo adorarás. No tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el enemigo tiene fuerza satánica, tiene fortalezas que son el mismo mundo en el cual vivimos, que no somos de Él, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Otra fortaleza que tenemos que tener cuidado es nuestras propias experiencias. Nuestras propias experiencias y las conclusiones que nosotros saquemos pueden llevarnos a decir, eso es de Dios. No, lo que es de Dios está en la palabra de Dios. Nos puede aislar de la palabra de Dios por una exégesis forzada que hagamos de nuestras propias experiencias. Cuidado, no vamos a vivir por nuestras experiencias, vamos a vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuestras experiencias pueden ser, nos tocaron y entonces nosotros contarlos como que fueran doctrinas. Pues no son doctrinas, son eso, experiencias solamente. Otra fortaleza que el enemigo puede querer imponer en nuestras vidas son las falsas doctrinas. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido
porque le faltó conocimiento. Hay conceptos religiosos, hay tradiciones en nuestra mente que debemos confrontar con la palabra de Dios. Estamos acostumbrados a hacer la cosa como nos dieron resultados, creemos que entonces eso es de Dios. No, nosotros podemos estar andando en una falsa doctrina por no querer renunciar a tradiciones, a lo que me enseñaron, a la cultura, a todo lo que la sociedad tiene. Cuidado con eso. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros hemos sido librados por el Señor de la potestad de las tinieblas. Satanás no tiene ningún poder ya sobre nosotros y los demonios no tienen ningún poder sobre nosotros, a menos que nosotros le demos ese poder por estar haciendo cosas que no son de Dios. Gálatas 5:1 nos dice: anden firmes en la libertad con que Dios les ha dado. No estén sujetos a yugo de esclavitud. Él nos libertó de todas las fortalezas que nosotros teníamos en nuestra vida. Ahora que Cristo mismo es nuestra fortaleza. Él es escudo a nuestro alrededor. Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. En Él haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. O sea, nuestra mente realmente ganada para Cristo y sirviéndole a Cristo. Utilicémosla para Él, para servirle a Él. Bien, vamos a darle muchas gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos y entendemos en este estudio, Señor, que nuestra mente es lo que el enemigo quiere controlar en nuestra vida, quiere controlar nuestra voluntad, quiere controlar nuestras emociones para sacarnos de las filas tuyas, Señor. Pero nosotros llevamos en esta hora cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Solo a ti, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque hemos entendido que nuestra mente está rendida a ti, Señor. Que nuestra voluntad, Señor, está rendida a ti. No a nosotros, no a lo que yo quiero o no quiero, sino a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y que nuestras emociones no nos van a traicionar, porque las emociones suben y bajan, van y vienen. Nosotros no vivimos por emociones, no vivimos sino es por fe, Señor, confiando en tu palabra, confiando en ti. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que hemos entendido en este día. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos.